Buen día, les saluda Paola Michelle Hernández de la carrera de Ingeniería en Informática. El día de hoy tengo el tema de nombramientos de la asignatura de Ingeniería de Software 2 con el ingeniero Josué Alemán. En este caso, pues para explicarles un poquito la dinámica, es acerca de unos ejercicios en C Sharp donde se mostrará primero un código sucio y las mejoras que se realizaron para que este se convirtiera en un código más limpio, legible y entendible para quienes lo lean e interpreten. Entonces, en el número 1 tenemos prefijos y miembros. Un ejemplo de esto es con este código sucio. Tenemos un public class student en donde se llaman lo que son las variables con el prefijo st-name y un tipo entero st-h. También en este caso los get, el get pues también tiene un prefijo st-getName para obtener el nombre y un prefijo st-getAge para obtener la edad del estudiante. Ahora bien, en este es un uso necesario de prefijos. En este caso, pues los prefijos como st- en los nombres de variables y métodos no agregan ningún valor significativo al código y solo aumentan la longitud de los identificadores, lo que dificulta la legibilidad del código. Los nombres de variables y métodos como st-name y st-h no son descriptivos y no indican claramente su propósito. Los nombres deben ser claros y concisos para que cualquiera que lea el código pueda entender fácilmente su función. Ahora pues en este caso se hizo una mejora presentando un código limpio donde simplemente se llama como nombre y edad y los métodos pues son el get y el set para obtener el nombre y para obtener la edad sin ningún tipo de prefijos. Y pues en este caso se utilizan propiedades con nombres más descriptivos. Las propiedades son una forma más moderna y recomendada de acceder a los atributos privados de una clase en C Sharp. Proporcionan una sintaxis más limpia y concisa para leer y escribir en los campos privados, lo que mejora la legibilidad del código. En el número 2 tenemos asignaciones mentales. Mostrando un código sucio, pues tenemos para calcular un total de una lista en donde se declara entero A y entero B con un ciclo for each. Básicamente aquí se calcula B con el A, entonces es un poco confuso. El código tiene una asignación mental confusa, lo utilizará para acumular la suma de los elementos de la lista y luego utilizar el mismo A para calcular B. Esto puede llevar a errores y malentendidos al leer el código. El código realiza un cálculo adicional innecesario al multiplicar la suma acumulada por 2 en cada iteración del bucle. Esto solo es necesario una vez después de terminado el bucle. Ahora bien, en este caso, pues el mismo ejemplo como código limpio, se declara lo que es un entero suma y también un entero de doble suma, en el que suma pues más igual number y el double suma es igual a suma por 2, retornando así un double suma. Entonces, en este caso, se han utilizado nombres más descriptivos para las variables como sum y double sum, que indican claramente su propósito. También se ha eliminado la asignación mental confusa y se ha realizado el cálculo adicional fuera del bucle, lo que mejora la eficiencia del código. Se ha agregado comentarios que explican el propósito del método y cómo se está realizando el cálculo. El estilo de formato se ha hecho más consistente
para mejorar la legibilidad. Ahora tenemos lo que es nombres de clases. En este caso, pues el nombre es calc para sumar y restar. Sin embargo, pues calc no es algo descriptivo y puede tender a ser confuso. El nombre de la clase calc es muy vago y no indica claramente su propósito o función. Los nombres de los métodos add y sub también son muy genéricos y no indican qué tipo de operaciones matemáticas se están realizando. La clase calc está combinando dos operaciones matemáticas diferentes, suma y resta, en un solo lugar. Esto puede llevar a una clase sobrecargada que es difícil de entender y mantener. Entonces aquí en el código limpio pues ya se cambia el nombre de la clase a calculator, que es un poco más entendible, y por aparte se hacen los el public de tipo entero add y el public de tipo entero subtract, que es para restar, ¿no? Bueno, como mencioné, se cambió el nombre de la clase a calculator para indicar claramente su propósito. Se han renombrado los métodos sum y subtract para reflejar las operaciones matemáticas que realizan. También se ha encapsulado la funcionalidad de suma y resta en métodos separados para seguir el principio de responsabilidad única, y se ha agregado un manejo básico de errores para garantizar que los parámetros sean válidos y para evitar excepciones inesperadas. En el número 4 tenemos nombres de métodos. En este caso, pues el nombre del método es say hi, retornando un hello de una clase greeting. Esto es como código sucio. Entonces, en este caso, pues el nombre de la clase greeting es vago y no indica claramente su función o propósito. Un nombre más descriptivo como greeting service o greeter sería más apropiado para expresar claramente su función. Y pues el nombre del método sayHi tampoco es descriptivo y no indica claramente qué tipo de saludo devuelve. Un nombre más claro y específico como getGreetingMessage o createGreeting sería más adecuado para comunicar su función. Pues en este caso, en el código limpio dejamos siempre el nombre de la clase como greeting, pero en el método ya se cambió a getGreetingMessage, retornando así un hello y el nombre del usuario. Entonces, bueno, como mencioné, se renombró el método a getGreetingMessage en lugar de sayHi. El nuevo mensaje refleja mejor la función del método, que es obtener el mensaje de saludo con el nombre proporcionado. También se ha utilizado la interpolación de cadenas para construir el mensaje de saludo. El número 5 tenemos no exceder el atractivo. Bueno, aquí es un código corto que se muestra así todo sin espacios, sin respetar nada, que puede leerse muy complejo. En este caso, pues la expresión en una sola línea que realiza el cálculo matemático es complicada y difícil de entender a simple vista. La falta de claridad dificulta la comprensión del propósito y la lógica del cálculo. La falta de espacios entre los operadores y los operandos hace que el código sea más denso y dificulta la lectura. Los espacios adecuados entre los elementos del código mejoran la legibilidad. El código no contiene comentarios que expliquen el propósito o la lógica detrás del cálculo. Los comentarios son útiles para aclarar la intención del código y facilitar la comprensión para otros desarrolladores que puedan trabajar con él. En este código que ya se muestra limpio, pues ya se muestra con espacios y respetando pues cada línea para un procedimiento distinto. Se han utilizado nombres de variables más descriptivos como sum o squared sum, product o squared root. Los nombres descriptivos hacen que sea más fácil entender la intención y el propósito de las variables, mejorando la legibilidad del código. El cálculo se ha dividido en pasos más pequeños y descriptivos, utilizando variables con nombres claros
para cada paso. Esto mejora la legibilidad y hace que el código sea más fácil de entender. También se ha utilizado el tipo de dato double para las variables squaresum y squareroot para garantizar una mayor precisión en el cálculo. El código utiliza un estilo de formato coherente con espaciado adecuado entre operadores y operandos, lo que mejora la legibilidad y la organización del código. En el número 6 tenemos abreviaturas y simetrías. En un código sucio, pues se marca la clase como cells SVC, donde hay un public decimal get to TSLS y pues para una lista en el cual el uso de abreviaturas de los nombres de variables como TS para totales cells dificulta la comprensión del código y puede llevar a confusión para otros desarrolladores que revisen el código. El nombre del método getToTSLS tampoco es descriptivo y no indica claramente qué está obteniendo o calculando. Un nombre más descriptivo como calculate total cells o get total cells amount sería más adecuado para reflejar claramente lo que hace el método. En este código limpio pues ya se muestra la clase como cells service. El método ya es llamado como get total cells. Se hace básicamente un cálculo del total de ventas, ¿verdad? En el que se ha renombrado el método a get total sales en lugar de get.sls. El nuevo nombre es más claro y describe exactamente lo que hace el método, que es obtener el total de ventas de una lista de elementos. También se ha renombrado la clase a Sales Service en lugar de Sales SVC. El nuevo nombre es más descriptivo y refleja mejor la función de la clase, que es proporcionar un servicio relacionado con las ventas. Y también se ha utilizado el nombre variable Total Sales para describir claramente la suma acumulativa de los elementos en la lista. El nuevo nombre es más descriptivo y ayuda a entender la función de la variable. Bueno, por último les dejo aquí un pequeño quote de Nathan Myhrvold, que dice que el software es un gas, se expande hasta llenar su contenedor. Muchísimas gracias.